La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. La hora de Maquiavelo. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, vos ya sabés que además de tratar como en ningún otro lado el tema de la comunicación política de las empresas, acá en la hora de Maquiavelo tenemos desde hace mucho tiempo una obsesión y es explicar o tratar de lanzar el mensaje de, a ver, ¿cuándo fue que se jodió Argentina? Siempre hacemos el mismo chiste, que es una paráfrasis de un arranque de una novela de Vargas Llosa que preguntaba cuándo fue que se jodió Perú. Bueno, lo explicamos varias veces, pero vale la pena volver sobre el tema. Argentina se jodió el día que prohibió el trabajo. Argentina se jodió el día que prohibió el trabajo. Ya te explicamos que fueron varias cosas. Una legislación laboral copiada de la Italia fascista de los años 20 del siglo pasado, o sea, de hace 100 años. Luego los militares les dieron a los sindicalistas un poder desmedido que frena todo tipo de avance en ese sentido. A alguien se le ocurrió que había que gravar con impuestos el trabajo, con impuestos altísimos, cargas sociales, llámalo como quieras, y a alguien se le ocurrió que los sindicatos tenían que arreglar paritarias con, en algunos casos, un par de grandes empresas y olvidarse completamente de las pymes. Y ahí, en eso, es donde se jodió Argentina. Porque en Argentina o en cualquier otro lado, el empleo masivo, no en grandes cantidades, el empleo masivo lo dan las pymes y los emprendedores. En ese sentido, Argentina no es diferente. Pymes pueden ser una pequeña empresa, tuvimos el caso muy interesante de Alejandro Bestani con su muy tradicional empresa de conservas Inca, que es una pyme y podría ser una gran empresa en Argentina, pero cualquier emprendedor que pone un barcito, sí, emprendedor, a ver, hay una cosa que es muy importante, emprendedor no es solamente el que arma una empresa de informática, ¿no? O una empresa web, también es un panadero. Entonces, esos emprendedores, esas pymes, son las que dan el grueso del empleo. ¿Qué pasó en la Argentina? Bueno, alguien decidió que era buena idea que las pymes no contraten. Que era buena idea que las pymes no contraten. Y que, ¿quién debía sustituir eso? El empleo público, y después vinieron, ya en el año 2001, 2002, los planes sociales. En algunas provincias, ¿no? Mirá el caso de Formosa con el Gildo Insfrán, prácticamente el Estado es el único empleador. Es un ejemplo nada más, porque de esa forma Gildo controla el trabajo, la vida de la gente y, por supuesto, el voto. Pero hay montones de Formosas, o Santa Cruces, no sé, La Rioja, Catamarca, Chubut, Santiago del Estero. En todas esas provincias, que además tienen su plata de la coparticipación que sale de las empresas, el sostén político es que todos sean empleados públicos. Resultado de eso, Argentina quebró. Argentina quebró. Argentina tiene una inflación que no puede controlar desde hace una generación completa. Solo Venezuela se compara a ese logro de tener inflación desde hace más de 20 años.
sin poder controlarla. Por supuesto que el gobierno hace esas cosas de los precios máximos y salir a controlar y salir a apretar y salir a insultar a los empresarios, porque es, como te explicamos tantas veces en la obra de Maquiavelo, es como el tero, ¿no? Pone el huevo en un lado y canta en el otro. Te dice, no, controlamos a los empresarios porque ellos tienen la culpa de la inflación. Es una forma de correr la culpa de lo que ya todos sabemos, que es un Estado infinanciable. Una vez que se chupó todo el crédito de la economía, no le queda más remedio que imprimir. Y el resultado es el que tenemos ahora, ¿no? Estamos en inflaciones que van al 4, 5, no se sabe. Puede terminar en una hiperinflación como tantas veces tuvo la Argentina. Pero controlamos a los precios de las empresas. Bueno, termino mi comentario repitiendo esto. Las pymes y los emprendedores tienen la solución a esto. Si las dejaran contratar, sin que cuando contratan un tipo con la industria del juicio saben de entrada que se van a quebrar, tienen que contratar sin que les cobren impuestos al trabajo y automáticamente se resuelve todo lo demás, como un dominó. Aparece el crédito porque el Estado ya no necesita ser el único empleador, no tiene que echar a nadie, pero tiene que dejar de contratar. Argentina tenía hace 20 años 2 millones de empleados públicos. Bueno, hoy tiene 4, el doble. Y tenemos peor educación, por supuesto en la pandemia vemos que tenemos peor salud, de manera que ese Estado presente no funcionó. Entonces, el día que la opinión pública entienda y le exija a los políticos que la salida de la Argentina está en las pymes y los emprendedores, que podrían tomar a millones de argentinos, podrían usar ese... A ver, el Banco Central te dice, los argentinos tienen en canutos o en las macetas medio PBI en dólares guardado, ¿no? Bueno, hoy por ahí es plata que está guardada, mucha gente pensando en que esa plata me puede servir para una emigración, pero podría servir para invertir en una pyme, en un emprendimiento y resolver este problema de cuándo fue que se jodió a Argentina. Yo quiero que te quedes, voy a hablar con Rodolfo Llanos, un emprendedor que está haciendo una patriada para que se entienda esto. Quédate. COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para saber más, ingresá a buenosaires.gov.ar/vacuna COVID. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. Vivamos Vicente López.
En Lanús lanzamos el Plan de Seguridad 2021. Vamos a incorporar 220 cámaras de videovigilancia nuevas, con tecnología de avanzada, para superar las 1000 cámaras de seguridad hacia fin de año. Más tecnología al servicio de la prevención del delito. Informate en lanus.gov.ar. Lanús nos une. En Laboratorios Bagó trabajamos para cuidar tu salud y la de tu familia, acompañándote en cada momento de tu vida. Tu confianza es nuestro mayor logro. Laboratorios Bagó. Ética al servicio de la salud. En Arcor seguimos mirando al futuro con la misma pasión y compromiso del primer día. Arcor, 70 años mirando al futuro. Bueno, usted lo está viendo, es Rodolfo Llanos, ahí sin barbijo. Muy bien. Rodolfo Llanos, muy interesante. Rodolfo Llanos es es un emprendedor serial y dirige la Unión de Emprendedores de la República Argentina, que es una pequeña organización a puro pulmón para unir emprendedores. Pero antes de que me cuentes eso, yo quiero que te conozcan un poco más. Vos, fuera de eso, ¿qué emprendimiento o qué emprendimientos tenés hoy? Yo tengo una mini fábrica de bicicletas. ¿Una mini fábrica de bicicletas? Sí. Tomo bicicletas que son abandonadas, las reciclamos, las convertimos en otra cosa y las lanzamos al mercado con una marca muy poco conocida porque no hace mucho que empezamos. Y después tengo una agencia de publicidad y un instituto de inglés online. Son mis 3 actividades que han ido. Todo eso lo manejas vos. ¿Y con cuántos empleados? Y van dependiendo. Hoy en lo que estamos haciendo con la bicicleta somos 5 personas. Aspiramos a que sean mucho más porque, por ejemplo, hay una parte del proceso que es la pintura, contratamos a otra pequeña pyme, o sea, no tomamos a la gente para hacer ese trabajo, claro, sino vamos y le damos el trabajo a otra pyme. Todo lo que tiene que ver con la mecánica, contratamos a una bicicletería grande que tiene sus mecánicos y nos ayuda. Hacemos la parte de diseño, ensamblado y todo lo hacemos. Algún economista te diría, claro, pero vos después sobre cada una de esas cosas pagás ingresos brutos. Otro de los dramas de la Argentina, ¿no? El impuesto a los ingresos brutos, pero bueno, ese es otro tema para otro momento. Diego, vos lo sabés mejor que yo. En Argentina tenés que encontrar la manera de no emplear gente, de poder armar tu compañía, tu organización, sin tener costos fijos de personal. Las leyes están hechas así. Claro. O sea, las cargas sociales, las cargas tributarias están hechas para que el margen sea tan pequeño que vos no tenés la capacidad, por lo menos los chiquititos como nosotros, por ahí las grandes empresas es otra la realidad, nosotros no tenemos la capacidad de tener una cantidad de guita de ahorro, claro, que vos decís, me hacen un juicio laboral y no me funden. No, te funden con Juicio, cerraste. Encima ahora tenés doble indemnización, con lo cual el aliento a hacer juicios laborales es maravilloso. Pero ya con una sola... Ya está. Ya eran miles de comercios, miles de emprendedores. Agradezco mucho en tu introducción cuando dijiste un panadero también es un emprendedor. Claro, que a veces porque a veces pensamos que Marcos Galperín es un emprendedor y Marcos es un genial empresario. Habrá empezado como emprendedor, claro, y por supuesto tecnológico, pero la gente se olvida que el bar de la esquina son emprendedores. Y nosotros damos... El emprendedor, el comerciante, da el 60% del empleo en la Argentina. Claro. De hecho, el lugar en el estudio que estamos, que es un emprendimiento en estado de avanzar hacia una pyme, debe haber X, 5, 6, 7 personas que trabajan y son emprendedores. Entonces, es muy difícil contarle a un gobernante o a un sindicato cuál es nuestra realidad, cuando realmente, ya sea por ideología o por conveniencia, no quiere escuchar. Es más conveniente un plan social. Qué buen punto que tocaste. No quiere escuchar porque siempre es mejor un plan social. Ahora, ¿yo me equivoco o vos sos peronista?
Yo soy peronista de Juan Domingo Perón, diría mi padre. Pará. ¿Cómo es eso? Porque esa la escuché. Todos son peronistas de Perón y Evita y los otros no son auténticos de Perón y Evita. Muy sencillo. Una de las frases troncales de Juan Domingo Perón no se aplican en la Argentina en los últimos 5 o 6 gobiernos peronistas. Gobernar es crear trabajo. Gobernar no es crear planes sociales. Hablar de dignidad, hablar de los derechos de las personas a través de un plan social que siempre tiene que estar en una situación de golpear la puerta y pedir, no es peronismo. Peronismo es crear empresas, crear comercios, crear fábricas. Sí, yo igual insisto también con esta de que, pues yo no soy peronista, de que fue Juan Perón el que introdujo en Argentina una ya antigua ley laboral copiada de Italia, de la Italia fascista de Mussolini, y que es el espíritu que rige ahora, que es encarecer y dificultar el tomar trabajo. La última vez que me invitaste a tu programa, justo presentaste el caso de la ley laboral de Italia y yo me contuve y no dije nada, pero me parece que 4 o 5 meses después puedo decírtelo. Desgraciadamente, las circunstancias de la Argentina y del mundo en ese entonces no son las mismas que ahora. Por supuesto. Hoy Además, es una ley que le servía a los sindicatos y con la que podían convivir perfectamente grandes grupos empresarios, pero claro, se olvidaban del principal empleador, que son las pymes y los emprendedores. Hoy estamos frente a una situación que está mostrándote cercana a la equiparación entre los planes sociales que mucha gente necesita para sobrevivir porque no tiene otra forma. Dice que no existan, obviamente. Mientras no haya empleo privado, los planes sociales se requieren. Y el empleo privado, el nuestro, que se están equiparando. Es decir, cada vez más va a haber la situación 1 a 1. Un trabajador privado va a aportar para mantener a un empleado a un plan social. De los jubilados. Si sumás a los jubilados, la ecuación es peor todavía. La ecuación es peor y ahí te está mostrando el desfinanciamiento. Cuando vos te presentás, el otro día veía las alaracas que presentaba el gobierno un proyecto de financiamiento para reconversión laboral. 500 millones de dólares. 500 millones de pesos, perdón, miento. Son 3 millones de dólares. Sí, nada. Digo, vos salís a Capital, hay que explicarle a la audiencia, porque acá te miran muchos empresarios. Todos los empresarios saben y no me dejan mentir. Una ronda A, una serie A de inversión en una empresa mal hecha es $1 millón. Claro. ¿Está? No es o sea, nada. están aportando para que 3 empresas tres empresas hagan su serie A. Y con eso pretendemos abastecer un universo que son 814.000 personas jurídicas o en formato de sociedad, que son las pymes, los emprendedores y las grandes empresas en la Argentina. Entonces, 500 millones de pesos, perdón. ¿Cómo vamos a arrancar así? No, pero acá el problema por ahí, no, esa es mi opinión, no pasa por cuánta plata pone el Estado, sino cuánto le saca la pata de encima a las pymes para que puedan contratar. Porque, te insisto, el Banco Central no se equivoca cuando dice que hay como medio PBI en negro, en dólares, ni hablar de los ahorros de la gente normales, que, bueno, ahora en estos momentos, insisto, hay mucha gente que está pensando en emigrar más que nada y entonces no va a hacer nada, pero si vos le cambiás las expectativas y las condiciones, esa plata se podría volcar y entonces si son 500 millones o 5.000 millones, no necesitas ni siquiera que te ayude el Estado a poner plata, lo que necesitas es que te saque todos esos impedimentos y termine con la inflación. Lo que pasa, Diego, que el eslogan "el Estado presente" es el motivo, es la justificación para que no se haga una reforma laboral, para que no se haga una reforma tributaria y para que cada una de esas personas que tienen un plan social no puedan tener un trabajo digno que les permita comprarse su casa, comprarse su auto, mandar a sus hijos a estudiar. Entonces le ponemos una situación que es Estado presente. A nosotros, para que no pataleemos mucho, nos dan unos créditos por 500 millones, algunos acceden, otros no, y después te dicen cuando vas a protestarle al ministerio, pero si acabamos de sacar el plan de 500 millones para que todos los emprendedores puedan mejorar. Y vos la mirás y le decís... pide planes, les piden simplemente que generen las condiciones económicas para que la gente quiera, los emprendedores quieran contratar. Con eso se resolvió todo de un plumazo y con eso el Estado puede
empezar a bajar la inflación. Mirá, en la última pandemia de cuarentena del año pasado y está ocurriendo en la que está llevando a cabo durante este año, la primera medida que se tomó fue atacar a uno de los principales emprendedores, que es el rubro gastronómico. Bueno, ahí tenemos una imagen, no sé si la tenemos por ahí, de la protesta de gastronómicos en la Quinta de Olivos, que fue durante el arranque de esta cuarentena en abril. Gastronómicos de La Matanza fueron a protestarle a Alberto Fernández, porque claro, con esto obviamente que se funden, no hay más IFES, no hay más ATP, no hay más con lo cual... ¿Me permitís que te cuente una Vos interna de esa? ahí, ¿no? Yo estaba ahí. Esa convocatoria no la hace Gastronómicos de La Matanza, la hace Gastronómico de Zona Norte, Ajá. con el aval de su central, que es Gastronómicos Unión, que está en Avenida de Mayo Nuevo, Avenida de Mayo, Luis Barrio Nuevo. Convoquen, muchachos, vamos a ir todos. Resulta que el día de la convocatoria, nosotros, Unión de Emprendedores, salimos a apoyar esta situación porque entendemos que es muy perjudicial cerrar a las 6, 7 de la tarde para los bares, los destroza. Fuimos y resulta que Barrio Nuevo no estaba. Pero tampoco no es que no estaba él, porque puede decir, bueno, por una cuestión personal de salud o laboral no pudo estar, mandó a su representante. No había nadie. No había nadie. Había dejado a sus propias estructuras solas, sin movilizar. ¿Qué te está mostrando Me esto? hace acordar la esposa de Luis Barrio Nuevo, Graciela Camaño, que es diputada de lo que sería el peronismo disidente. Me hace acordar cuando cada vez que tiene que votar una ley clave para zafar de la justicia Cristina, una de esas cosas, también desaparece, tiene corte de luz y qué sé yo. Pero, digo, es todo casual. Pero esta foto te está mostrando que hay un acuerdo tan fuerte de las estructuras sindicales con el gobierno, tan fuerte que ya no les importa proteger o ayudar a sus propios afiliados, porque cuando el bar cierra, ¿quién se queda en la calle? Ahora, ¿no es mejor negocio para los sindicalistas, que obviamente que están en contra de todo lo que sea la palabra reforma laboral en general está prohibida, que haya más empleados, que significaría más plata para sus obras sociales, más plata para su cuota sindical? ¿No sería un negocio también para los sindicatos? Yo lo que no entiendo, lo que sí creo que entiendo, es todas las organizaciones, todas, o muchas de las organizaciones, como la Unión de Emprendedores de Rodolfo Llanos, como, tuvimos el caso del Monapi, muy interesante, de Alejandro Bestani, lo que buscan es convencer a las cámaras empresarias, convencer a la política de modificar esto. Y yo me pregunto, ¿todo esto sirve, todos esos esfuerzos muy loables, si no cambiamos la opinión pública anticapitalista de la Argentina para que a su vez se lo reclame la gente a los sindicalistas y a los políticos? Mirá, nosotros hemos tomado el consejo, si bien tenemos una bastante y creciente exposición mediática, hemos tomado el consejo tuyo de hablar con el consumidor. De hecho, estamos trabajando con organizaciones de defensa del consumidor. Con el consumidor. O sea, ir al consumidor a explicarle qué pasa cuando cierra una pyme, qué pasa cuando cierra un comercio, que el que queda tiene la posibilidad de fijar el precio que quiera, porque es la posibilidad de yo soy el único vendedor. Menos competencia, obviamente. No tengo competencia, te cobro más caro. Hablarle a los propios emprendedores, hablarle a los propios empresarios, porque digamos la realidad, con este gobierno y también con el anterior, muchos empresarios se hicieron multimillonarios. Ajá. Algunos con el mercado financiero, gobierno anterior, en vez de poner la plata en sus empresas, la metían en la bolsa. Y otros con el cierre de las importaciones, que no tienen competencia, pueden fijar los precios a lo que quieran. Les desaparecen competidores, porque el que importaba pilchas antes, ahora ya no lo puede hacer. Entonces el fabricante nacional puede poner el precio que quiera. Costo es que cualquiera de los chicos que trabajan acá, o mis hijos, o vos o yo, queremos comprar una ropa y la pagamos 3 veces más cara de lo que corresponde. La inflación indumentaria está entre las más altas, porque claro, obviamente. Entonces hay que hablar, seguimos hablando con los empresarios, seguimos hablando con la sociedad, diciéndole, si todos creemos que el escenario es yo me salvo solo y que los demás se jodan, ese es un escenario inexistente en ningún lugar del mundo. Nosotros no le pedimos al empresario, al directorio de Arcor, no le pedimos al directorio de Coca-Cola o al directorio de Clarín, vengan y hagan una campaña para defender los bares como lo tengo que hacer yo, que es mi responsabilidad.
Pero sí, lo que le pedimos es, cuando te sentás con el gobierno, no cierres acuerditos que incluyan todo el arco productivo, cuando vos sabés que benefician a tu sector y a nosotros nos destrozan. Bueno, es que eso es un poco el rol de las cámaras, ¿no? O sea, las cámaras, bueno, van, tratan de hacer lobby para conseguir los mejores beneficios para su sector y se olvidan del problema global que tiene la Argentina. Las cámaras se han convertido en sindicatos. Las cámaras no son sindicatos de las empresas, claro. Sí, bueno, pero con el sentido peor de los sindicatos. El dirigente sindical no se sienta a negociar beneficios para los afiliados. Se sienta a cerrar negocios y acuerdos para él. Obviamente, sí. Y los directores y presidentes de muchas cámaras... Que esos acuerdos se logran consiguiéndole un mango más de aumento a sus seguidores, afiliados, obviamente. Y los dirigentes de muchas cámaras están haciendo fortunas, estando sentados ahí, cerrando acuerdos y negocios, no para el sector, sino para sus propias compañías. Entonces, bueno, eso ya es más grave. Esa situación lo que genera es esto que vos decís. La sociedad ha dejado de creer en nosotros como dirigentes porque dicen, ¿y este Llanos qué negocio tendrá con el Estado? ¿Y este Llanos qué subsidio estará recibiendo? ¿Cuánta guita le sacará a la Unión de Emprendedores? Entonces, obviamente, cuando yo le voy a hablar a la sociedad, a mí me compara con un dirigente de otra organización empresaria o con un dirigente sindical. Claro. Y no sabe que mi organización es una organización ad honorem, no le cobra un peso ni al Estado, ni los socios pagan. Lo hacemos todo poniendo plata nosotros, para no entrar en esa situación. ¿Podríamos ir más rápido? ¿Podríamos ser más grandes? Sí, tal vez sí. Pero nosotros entendemos que debemos corrernos del sector de sospecha económica o de fraude económico para poder realmente sentarnos frente a los gobiernos o frente a la política y decirle, mirá, yo no tengo el precio que vos querés pagar, cambiá las leyes. Porque el debate real que vos estás proponiendo hace años y que hemos discutido muchas veces, y como peronista, lamento tener que darte la razón. Un replay, por favor. Sí, no, lamento tener que darte la razón. Lamentablemente. Como peronista. Como peronista. Si queremos que la Argentina termine con la pobreza, 50% de los argentinos son pobres, termine con la gente pasando hambre, termine con los planes sociales, hay un solo camino. Y ese camino son más comercios, más emprendimientos, más pymes y más grandes empresas. Y para que eso suceda hay que cambiar la ley laboral y la ley tributaria como primera parte. Y la industria del juicio, hay un montón de cosas que desprende eso. Y eso, lamentablemente, debo darte la razón. Hemos discutido 4 o 5 años, yo te he defendido puntos de vista, pero debo darte la razón. Hoy, en una posición de conducción, veo cuántos afiliados, gente que tiene un comercito de 3 personas... Vos lo ves, le preguntás a cualquiera. Lo cerró un juicio laboral. Claro. O lo cerró un sindicato que los vino a apretar, o lo cerró... no sé, la carga impositiva que no la pueden pagar. Hay muchos que proponen directamente, hagamos un seguro de desempleo. En vez de planes, le damos un seguro de desempleo al empleado que se queda desempleado y no desalentás que los Rodolfo Llanos de este mundo, para su fábrica de bicicleta, para su agencia de publicidad, tomen gente, que esa es la clave del desarrollo. Te termino yo con un cierre lamentable, 42% de pobres, y el Estado presente lo que hizo es aumentar y fabricar más pobres. A nadie se le ocurre probar con lo contrario, que serían ideas como las de Rodolfo Llanos. Rodolfo Llanos, muchas gracias. Y usted siga viendo La Verdad de Maquiavelo, aquí por Metro y por YouTube.